Pocas chicas. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la Fundación Pons. También se encuentra aquí Pons Escuela de Negocios, lo digo por los que no nos conocéis. Sé que hay muchos alumnos de ISDE aquí hoy. Os agradezco que hayáis venido porque nuestras formaciones, tanto de representación y gestión de artistas y deportistas como propiedad industrial e intelectual, nuestro partner es ISDE. Gracias por venir. También saludo a los de casa. Espero pues que os guste esta charla. Es nuestra segunda charla, nuestra segunda masterclass en esta promoción 23-24. Si al final de la charla alguno tiene alguna duda, yo encantada de resolverlo sobre nuestras formaciones. Y sin más, doy paso a Rosalía Ortega, a Javier de Torres. Javier Torres, que tengo otro profe que es de Torres y me pierdo. Bueno, tiene más empaque, me gusta. Sí, ¿verdad? De Torres. Javier Torres. Ellos pues van a abordar hoy un tema de actualidad que es interesante, sobre todo los que venís del deporte. Y nada, simplemente espero que os guste. Muchísimas gracias, cuando queráis. Gracias, Miriam. El presentador, por favor. Bueno, Javier de Torres, me ha gustado. Javier Torres. No, sí, Miriam, me ha gustado, me lo voy a quedar porque tiene aire de nobleza, ¿no? Bueno, sí, total. Encantado de estar aquí, Rosalía y yo, para hablar un poco de un tema que está bastante candente y yo creo que todos hemos estado bastante al tanto de lo que está pasando a nivel FIFA, a nivel reglamento y demás. Si estáis, no sé cuántos estáis haciendo el máster de representación de artistas y deportistas, otros estaréis haciendo el de derecho deportivo. Y nada, yo creo que, sobre todo con Rosalía, que es experta en derecho deportivo, yo lo estudié en ISDE también en 2012, pero luego no he ejercido mucho, la verdad, y he acabado en la parte de agente, que yo creo que el enfoque de la charla está bien desde el lado del punto jurídico, mucho más profundo y con sapiencia, y luego la parte del que vive un poco del lado del día a día de la gente y de cómo nos puede afectar y en qué vemos claros y oscuros todo esto. Así que, Rosa, yo te cedo la palabra a ti, que eres la experta. Bueno, no, gracias a Miriam también y a la Fundación Pons por organizar esta masterclass. Yo creo que es el tema del derecho deportivo del fútbol del año, de los 2 últimos años, y al final a todos los que estamos aquí, no sé si hay gente que ya trabaja como agente, pero lo que está claro es que muchos de los que formáis parte de este máster de representación queréis trabajar como agentes y es la norma que parece ser que es la cúspide de lo que va a regir un poco vuestra profesión. Yo siempre digo de manera voluntaria, el que se quiera someter voluntariamente a las normas de FIFA, que no podemos olvidar que al final hablamos de una asociación que es de derecho privado y que está en Suiza. Yo creo que hay un tema muy importante. Yo creo que hoy somos súper privilegiados de tenerte aquí, porque si alguien puede hablar de esto es alguien como Javier, que aparte de ser agente es abogado, puede hablar con todo el criterio del mundo, aparte es periodista, o sea que es un lujo. Yo creo que podemos ver todas las aristas y sobre todo qué pasa y cómo nos afecta el día a día, que es a nosotros, y supongo que a ti te pasa lo mismo, todos los días tenemos las mismas preguntas por parte de los agentes y de los jugadores. A ver, en resumidas cuentas, estamos hablando de un reglamento que aprobó la FIFA el año pasado, el día 16 de diciembre, que entra en vigor el 1 de enero de este año, una serie de artículos, otros con posterioridad, y que al final ha sido muy criticado, yo creo como no puede ser de otra forma, porque al final yo creo que FIFA se había propuesto hacer una regulación que para mí, que más que ser una regulación para los agentes, parece una regulación contra los agentes, ¿no? Porque es una lista interminable de restricciones, prohibiciones y limitaciones que al final yo creo que los juzgados están dejando muy en evidencia que al final tampoco tienen mucho sentido y que están destruyendo la profesión. De hecho, hay muchos agentes que han dejado de serlo. Esperemos que ahora con las nuevas noticias vuelvan a serlo. Y bueno, que al final pasa sobre todo por el límite de los CAP. Al final trabajar, todo el mundo sabe que no todos los contratos que gestionan los agentes son los contratos de Cristiano Ronaldo y Messi, sino que hay un fútbol son los que detrás. desafortunados. Exactamente. Entonces, obligar a la gente que se dedica a esto y una profesión tan noble
Y además yo quiero insistir que hay un punto muy importante que es el contexto territorial. No es lo mismo cómo se gestiona esto en España, en Italia, Francia, Portugal, Alemania, incluso en Latinoamérica, que yo creo que también lo vamos a ver hoy y es muy importante. Y al final yo creo, y no voy a robar más de la introducción, hay una parte donde yo creo que nos desubicamos un poco, que es qué es un agente, qué es ser un agente, cuál es la labor que hace la gente dentro del fútbol, ¿no? Si hay una industria que, por encima de muchas, no quiero decir que sea la primera, que se nutre o que el trasiego de profesionales forma parte incluso de su idiosincrasia, es el fútbol. Es decir, yo creo que a día de hoy no podemos imaginarnos un fútbol sin jugadores extranjeros. Tenemos normas específicas para jugadores extranjeros. Y yo creo que la migración dentro de esta industria es tan potente que hasta tuvo que ser el caso Bosman, ¿no? Un caso precisamente de fútbol, gracias al cual después de eso pudimos empezar a hablar de la libertad de trabajadores dentro del contexto deportivo. Es decir, las migraciones y las transferencias en el fútbol son fundamentales. Y el actor fundamental en una transferencia a un jugador es un agente. Y no podemos eliminarnos de la ecuación o destruir a la gente, que es la base de este negocio. Y yo creo que es así. Al final, y sí que es cierto que la mayor parte de las decisiones son favorables, sobre todo a los agentes y a proteger ese trabajo, yo querría resaltar más que nada la decisión del TAS, que es la única, a lo mejor, más favorable a FIFA, pero tampoco creo que sea tan favorable, ¿no? Porque al final lo que ha venido a decir es que, bueno, que FIFA puede regular. Y yo creo que lo que no podemos entender la libertad de regulación como una libertad un poco de destrucción, ¿no? Que es lo que estamos sintiendo todos. Puede regular y otra cosa es que se le haga caso. Exactamente. Hablábamos de los tribunales nacionales, etcétera. Pero es verdad que en el mundo agente, yo creo que pasa mucho más en el fútbol que en otros deportes. En Estados Unidos, la gente de baloncesto, de NBA, la gente de NFL, la gente de béisbol y tal, la figura de la gente, sobre todo en Estados Unidos, o la imagen que se tiene de ella, de la figura de la gente, es bastante más positiva que la figura de la gente en el mundo del fútbol. También es culpa de la prensa, también es culpa de las comisiones millonarias, que también te digo, yo no tengo ninguna crítica, pero todo lo que sale, pues, agentes de la época de principios de siglo en España, de cuando sale de Mino Rayola, de Jorge Méndez, de muchísimos grandísimos agentes que han hecho su trabajo. Y entonces se crea, yo creo, una especie de imagen pública de la gente como de un ser mamífero acuático, tiburón, que a lo que va es a robar a tus hijos, no, pero a sobrecobrar, y probablemente se haya hecho. Entonces yo creo que el primer punto de por qué la FIFA ha hecho esto, y la FIFA siendo una institución que tendrá muchas bondades, pero no es ejemplo de nada en muchos otros. Acabamos de ver un mundial en Qatar, acabamos de ver un mundial que se ha dado a Arabia Saudí, en Rusia en su día, bueno, y hay un documental sobre el mundial de Qatar muy bueno que podéis ver. Pero la figura de la gente, entonces, como ha estado denostada, y la FIFA yo creo que también necesita vamos a hacer cosas por el bien del fútbol, saca este reglamento, yo creo, sabiendo que pues, cómo se ha desafiado las reglas en los tribunales y tantas medidas cautelares que hay, porque es lo normal en cuanto a, oye, usted, señor FIFA, ¿cómo puede usted decirme a mí qué porcentaje puedo o no cobrar por mi prestación de servicio? Reglas que van un poco contra la competencia y que se está demostrando ya en España, en Inglaterra, en Alemania, ahora ahondaremos más en eso. Y entonces da la sensación de que FIFA, sabiendo, evidentemente, hasta la extensión de dónde puede llegar su poder a nivel real, fáctico de reglamentar, pone esto sobre la mesa para que la imagen pública diga, joder, la FIFA al final está haciendo que los malvados agentes no cobren millonadas. ¿Y qué pasa? Que no regulan, por ejemplo, las comisiones de los traspasos, que eso es de donde saca tajada la mayoría de grandes agentes, las comisiones de traspaso. Oye, Haaland se va al City por 150 millones, o Mbappé cuando venga al Madrid, si es que viene, que yo ya no sé si vendrá, ojalá que venga porque es bueno para nuestro fútbol. De ahí es donde... Entonces, ahora regular, como bien dice Rosalía, que hay agentes que ya no pueden trabajar.
ya no pueden trabajar porque ya no les salen las cuentas. Yo creo que el nuevo reglamento tiene cosas que al mundo de los agentes decimos está bien y otras que no tienen ni pies ni cabeza y que están haciendo que gente pues no pueda seguir trabajando. Yo trabajo en UFirst, que algunos los conoceréis, que habéis venido a alguna de las clases que hemos dado ahí. Al final, cuando una agencia es grande, pues UFirst, Wasserman, Stellar, Gestifute y demás, no es lo mismo que si, como me acuerdo, había un chico aquí en la clase que dimos en UFirst, que era un chico que trabajaba solo y entonces, claro, tú te imaginas, te pones en ese pellejo y dices, pues, ¿cómo va a hacer? Es muy complicado. Entonces, esas trabas, esa especie de tirar todo el rato piedras al mundo agente, yo creo que parte de esa base. Esa es un poco mi punto de partida. Bueno, a ver, yo creo que por el contexto de España está claro que yo creo que tenemos que hablar de qué pasa en España, qué pasa en Alemania, qué pasa en Inglaterra, qué está pasando en Italia, en Francia y en Portugal, porque al final yo creo que son los países más potentes, con las transferencias más potentes y el fútbol más potente. Para empezar, yo creo que en España somos unos absolutos privilegiados. Yo todavía, a lo mejor hay algún abogado por ahí que pueda conocer, yo todavía no conozco ninguna sentencia de toda la historia de la jurisprudencia que primero diga que para que una persona ejerza la profesión de agente tiene que tener una licencia de una asociación privada que está en Suiza. Y yo creo que este punto es muy importante que lo tengamos todos claro. Otra cosa es que uno quiera someterse al sistema de FIFA y las garantías que te puede dar, como por ejemplo si soy un jugador o un club y estoy haciendo una operación con un agente, sé que si está registrado dentro de la Federación Española de Fútbol, está claro que lo tengo más o menos controlado. Sé quién es, hay una lista que es oficial y demás. Yo creo que FIFA nos ha vendido, entre comillas, y en la exposición de motivos, que si te haces agente FIFA, bueno, pues eres más ético, estás más formado, vaya, como que eres mucho mejor agente. Si uno de verdad observa cómo es el examen y qué tiene que hacer uno para ser agente, yo todavía no entiendo en que uno ni siquiera está más formado ni en que es más ético, porque yo conozco millones, bueno, no millones no, porque no es verdad, muchísimos agentes que no tienen licencia de ninguna federación privada, porque no podemos olvidar que ser agente es una profesión que es libre. En España, el único país del mundo que hay una ley pública que dice que para ser agente necesita estar registrado es Francia. Y fuera de Francia, nadie, absolutamente nadie, te podría exigir tener una licencia de ninguna asociación privada que no fuera Francia. ¿Por qué digo esto? Un agente de un actor, un agente de un jugador de baloncesto, un agente de un influencer, es exactamente la misma profesión. No estamos hablando de un médico o de un abogado que de verdad tienes que tener un título. Y yo creo que este es el pilar fundamental del que tenemos que partir. En España, los contratos de los agentes, además, muchas veces, y es muy cómico, se hace como un mix que dicen, bueno, soy un agente registrado, te lo pongo en el contrato, pero me rijo por el Código Civil y aparte la jurisdicción, si tengo un conflicto, me voy a los tribunales civiles de Madrid. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Cojo lo ancho de aquí, lo estrecho de allí y hago un mix. Entonces, ¿es posible hacerlo? También es posible hacerlo. ¿Qué es lo bueno que tenemos para el que se quiera voluntariamente acoger al sistema de FIFA, que insisto que creo que tiene cosas muy buenas, y principalmente cuando hacemos operaciones internacionales, porque antes a lo mejor hacíamos un traspaso con un jugador a la India, y desde donde me voy yo a demandar al club de la India, me tengo que, por supuesto, buscar un abogado local, tengo que mirar primero si dentro de la Federación de la India de Fútbol hay una cámara, si me puedo ir a un tribunal civil. Era un follón. Y yo creo que efectivamente hay cosas buenas, para mí muy pocas cosas buenas, dentro del sistema de FIFA. Y la primera es que nos va a dar un sitio, un foro de jurisdicción que es, oye, un jugador o un club no me está pagando una transferencia internacional, puedo ir allí y puedo reclamar. Y ahora puede ir a FIFA. Y ahora puede ir a FIFA, que desde el 2015 no se podía ir a FIFA. Exacto. Y ahora se puede volver a ir a FIFA. Es bueno. Para puede mí, volver a ir, que viene muy bien porque el TAS es muy caro. el TAS es muy caro, que es otra opción, incluso muchas veces, aunque ganes el asunto, a lo mejor ni siquiera recuperas tus costas. Que este es un tema... Ese es un punto positivo. Sí, ese es un punto positivo. Que no va a ser todo, a ver si está viendo alguien de FIFA, sí. Que no van a ser todo... Ese es un punto positivo. Es un punto positivo. Otra a mí de las pocas cosas que me ha gustado, pero me parece muy justo del reglamento, es que dice, y por cierto, yo creo que siempre debería haber sido así. El reglamento dice que si la gente está trabajando para el jugador
es el jugador el que tiene que pagar. Pues estamos acostumbrados de toda la vida a trabajo para ti, que eres mi cliente, eres el jugador. No, pero que te pague el club. A mí esto me encanta, te lo digo de verdad, porque yo creo que todos los contratos se disfrazan de otra cosa. Y bueno, pues según los intereses también, pero si trabajas para tu jugador, te tiene que pagar el jugador. Y esto es así. Y para mí esto es fenomenal, y la decisión de Inglaterra la semana pasada, el 30 de noviembre, me parece que también es fenomenal en este sentido. Más cosas. No, hablando de eso, cuando en el contrato de prestación, efectivamente siempre pues, pone X% del salario bruto del jugador, es el honorario de la agencia. La realidad es que en la mayoría de casos intentamos que no se le cobre al jugador. Y es una práctica bastante común, tampoco estoy desvelando nada raro, sino que es verdad que a veces tú ya con los clubes que tienes relación, pues estableces la comisión y es pagada por el club. Al final, el labor de la gente es cuidar al máximo al cliente y siempre que se pueda sacar el dinero del club, por ejemplo, o X porcentaje del club y muy poquito del jugador, se intenta hacer, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay agentes y agencias que lo que hacen es la doble comisión, que ahora espero que esté un poquito más también regulada con el cleaning house, que es te cobro al jugador y luego al club. Falta de comunicación. Yo cobro del club el 10% y luego le digo al jugador, oye, por cierto, el 10%. Él no sabe que el club me lo ha pagado. Entonces, doble comisión. Y eso muchas veces te das cuenta. Y yo creo que a lo mejor con esa parte de que el dinero ahora pase por FIFA como punto positivo. Luego, además, lo hablamos el otro día por teléfono, Rosalía, y tú me contabas, había cosas a ti que no te convencían del cleaning house. Yo, por ejemplo, que ahí tampoco, como estamos en un punto en general de incertidumbre con todo esto, porque hay tantos países donde todo esto está en stand-by, donde hay cautelares, donde no sabemos hasta dónde va a llegar, estamos en incertidumbre y hay cosas que todavía como no hemos podido, digamos, ponerlas en práctica, por así decirlo. El cleaning house, yo no sé muy bien cómo, si va a haber intereses, si va a haber un plazo donde lo tienen ahí en la nevera y luego te pagan. No sé muy bien cómo va a ir, pero sé que va a existir y espero que al menos cambie el tema de la doble comisión para el jugador. Yo fíjate que en eso pienso de manera distinta, porque muchas veces, y de hecho los juzgados españoles lo tienen bastante resuelto, hay veces que en una misma operación el agente está trabajando para el club y está trabajando para el jugador. O sea, hay sentencias, yo creo que desde la Audiencia Provincial de Valencia hasta por el Supremo, que dice que son dos trabajos que son distintos, que son compatibles y que son susceptibles de pacto y que son legales bajo el Código Civil español. Otra cosa es lo que uno pueda pensar o no pueda pensar desde el punto de vista ético. Sí, no, yo creo que por donde va, más que por ética, es porque tú cuanto menos recuerdes a un jugador, más posibilidades hay de que vuelva a firmar a los 2 años otro contrato. Fidelización. Es así. Además, tú se lo vendes así. Dices, sí. Joder, macho, te he conseguido un contrato, voy a decir, te he conseguido un muy buen contrato y encima tú no has tenido que pagar nada. Pero bueno, entonces yo creo que van más por ahí los tiros. A nosotros nos viene muy bien también hacerlo así de los dos, pero bueno. No, y que además es una práctica habitual en un montón de industrias. Es decir, en la inmobiliaria muchas veces tú cobras un 3% al que compra un hotel y al que vende el hotel. O sea, es que no es ilegal. Otra cosa es lo que uno pueda pensar. Desde mi punto de vista no es ilegal. Yo desde el punto de vista del clearing house, a mí me parece que, con todo el respeto a la FIFA, para mí no tiene ningún sentido. Y menos llamarle clearing house, que te montes un banco en París, que todo el mundo sabe de que viven los bancos, que puedas retener mi dinero, a lo mejor hasta 3 meses, cuando luego, por otro lado, tu reglamento, si tienes un jugador sin cobrar 2 meses, tiene derecho a resolver. Para mí es una gran contradicción. Todo el mundo sabe lo que es el clearing house. Si alguno tiene dudas o alguna pregunta durante la charla, ¿no? Sí, porque lo hablamos como muy... Que levante la mano y diga... Vale, mira, claro, ¿vale? Pero así, o sea, que esto es un... Sí, o sea, es para que aprendamos nosotros también. A ver, al final, bueno, FIFA dijo que iba a montar un banco, que lo montó en París, y le llama Clearing House. Para mí, o sea, el nombre es un horror, ¿no? Porque para mí es todo lo contrario, que seguramente estará hecho con muy buena fe, pero yo no entiendo
montar un banco para poder retener el dinero y que lo pueda retener un tiempo. A mí se me escapa. Y después de escuchar las explicaciones que ha dado FIFA y la gente de FIFA, cuanto más me lo explican, menos lo entiendo, con todo el respeto. Yo me imagino, como abogada, que me llega un señor que está en Suiza, en un sitio privado, y me dice cuánto voy a cobrar y que encima se va a quedar mi dinero un tiempo. O sea, aquí en Madrid los abogados liamos la de Dios, o sea, pero seguro. Nosotros, desde el lado, digamos, del día a día, lo que esperamos es que se acaben impagos. O sea, que sea también una manera de ellos de control, porque entiendo que es una manera de controlar ellos cuánto dinero se paga y cómo se paga, y luego también a favor de la gente, espero que sea una forma de evitar impagos, es decir, de decirle a FIFA, oye, claramente nos deben dinero porque esto está firmado y ustedes en su banco no está el dinero este. Entonces, o sea, como punto que espero que sea positivo, si esto al final acaba implementándose. Pero es verdad que yo, por ejemplo, no sé exactamente cuánto tiempo van a tener dinero ahí, si van a lucrarse de ello, no lo sé. Aparte, claro, no solo es para el dinero de los agentes, los derechos de formación, mecanismos de solidaridad, es muchísimo dinero. Claro. Muchísimo. Pero bueno, más cosas. Bueno, yo creo que tenemos que hablar sí o sí del tema de la medida cautelar, sí. En un momento a las operaciones triangulares entre un club contacta con un agente que tiene a sus jugadores son sus clientes. Yo tengo entendido que, por ejemplo, Mino Raiola, con el traspaso de Pogba al United, fue el United que contactó con Raiola y él presentó a Pogba en el United. Fue muy mal visto el caso este. No sé legalmente porque no lo conozco, y cuando falleció, como que se dejó el tema ahí. Con la regulación actual es totalmente legal hacer esto, entonces, para tener la doble representación de club y jugador. No, realmente, o sea, salvo a veces un club te puede mandatar para que tú, por ejemplo, hay veces que al final en el mundo agente lo básico para que una operación salga adelante es el control. ¿Qué control tienes tú sobre la operación? ¿Qué control tienes tú sobre el club? ¿Qué control tienes tú sobre el jugador? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay clubes que saben que un agente o una agencia le funciona bien y a lo mejor tienen que ir a fichar a un jugador argentino que no saben bien quién es el agente, que tampoco tienen contacto, y a lo mejor sabiendo que tú te mueves a lo mejor bien en el mercado argentino, un club, te hablo de un ejemplo práctico, te puede mandatar para, oye, me gusta este jugador de River o de San Lorenzo, consígueme trasladar el interés, ¿cuántos? Tú haces un poco de intermediario, luego el agente de él se llevará lo que sea o no, eso ya, pero tú ya eres el que mandatado por el club para hacer eso. Entonces tú ahí sí que tienes una comisión por parte del club, es decir, un pago, una prestación en servicios, no deja de ser eso, ¿vale? En el caso de Raiola, Pogba era su cliente, entonces no fue más que como si te llama un club, oye, me gusta el jugador que representas. Entonces, eso pasa siempre, es decir, siempre tiene que haber un primer paso, aunque muchas veces pasa al revés, sobre todo con jugadores que no son Pogba, que vas tú ofreciéndoles a ver si encuentras un huequito en algún sitio. Entonces, en el caso concreto de mandato del club suele pasar más en situaciones donde se quiere tener control sobre un jugador que no necesariamente es de tu cartera de clientes. La nueva normativa FIFA, o sea, lo que te deja es la doble representación con tu jugador y el club de destino, no el club de origen. Como excepción, porque la regla general está prohibido, pero te dejan como excepción el que se quiera someter, insisto, ¿vale? Y desde el punto de vista, yo creo que de España, que yo creo que es interesante porque nos encontramos en España, yo creo que más o menos, si estáis todos al corriente, que hace unas semanas, bueno, la Asociación de Agentes impugnó el reglamento, pero solamente impugnó un artículo que es el que tenía que ver con los topes salariales, los conocidos como CAP. También tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de incertidumbre, como dices tú, que nos tendrá que decir la federación, el que se quiera someter a la jurisdicción de la federación, ¿qué va a hacer con los CAP? Porque efectivamente no se pueden aplicar.
Otra cosa es qué ha pasado en otros países. Por ejemplo, Alemania, la decisión que aparte esto es un regalo para el derecho deportivo, lo que está pasando con el reglamento en cada país. O sea, aquí en España se lleva un juzgado mercantil. La semana pasada sale la decisión, un laudo arbitral, que aparte no es apelable porque la decisión que aquí en España es una medida cautelar, tendrán que resolver de fondo. Estamos a la espera del Tribunal Europeo, que yo creo que esperemos que vaya por el mismo lado, pero bueno, lógicamente... Si alguien puede ir por otro lado es el Tribunal Europeo. Sí. La decisión arbitral de la semana pasada de la Corte Arbitral de Inglaterra, que además está compuesta por 2 exmagistrados del Tribunal Supremo y un antiguo juez de la Unión Europea, algo saben de derecho de la Unión Europea y de la libre competencia, han dicho que va contra la libre competencia, que de todo, básicamente es de lo que va todo esto, los artículos 101 y 111 del Tratado de la Libre Competencia, y aparte no es apelable, a menos que, bueno, pues por todas las circunstancias que sabemos todos que se puede apelar un laudo, que solamente por causas de nulidad, pero no es una primera, segunda y tercera instancia, un procedimiento ordinario normal, sino que es arbitraje. Creo que como muy significativa, mi favorita desde luego es la del Tribunal de Dortmund, parece que es el del 25 de mayo de este año. Se ha liquidado el tema entero, o sea... claro, a veces lo piensas y es que no tiene pies ni cabeza. Es que no lo tiene. Yo siempre, desde que salió la de Alemania, la esperanza en ese sentido del 15.1 y de los CAP era que fuese un poco un efecto dominó. Yo, sin ser experto tampoco en regulaciones ni de España y menos de otros países, pero yo creo que ha ido en consonancia con lo que pasó en Alemania, ¿no? Sí, o sea, Alemania a mí me parece la más profunda, pero sobre todo porque es que es donde más cosas se han impugnado. Es que aquí en España solo se impugnó el CAP y de momento se ha ganado y cautelarmente no se puede aplicar. En Alemania es todo, desde tener la licencia, los CAP, el cobro por parte de la Cámara de Compensación. Por supuesto, si tenéis oportunidad cuando se publique la de Inglaterra, yo creo que es digna de leer porque la verdad es que castiga bastante a FIFA en la exposición de motivos y el razonamiento, cómo se legitiman ellos para hacer esto. De verdad es digno de leerlo porque es que es un atentado total contra la libre competencia, el abuso de la posición dominante. La sentencia de Alemania va también por ahí, que de hecho creo que es la única de la que FIFA ha hecho un comentario en su propia web y se elimina absolutamente todo. En Italia no se ha aplicado, directamente no ha habido un procedimiento judicial, y en Francia, que de verdad que me parece que es el país con más rigor, tampoco se ha aplicado, ni siquiera la propia Federación de Fútbol francesa, porque va contra el Código del Deporte, que insisto es el único país que tiene una ley que de verdad es pública, que exige que para ejercer esta profesión tengas una licencia de la Federación. ¿Qué más países tenemos? Portugal todavía no ha iniciado su procedimiento, pero me consta que la Asociación de Agentes va a iniciar un procedimiento también de impugnación. Yo creo que es interesante también saber que en Latinoamérica normalmente Brasil va a la cabeza de todo, pero Brasil no ha hecho absolutamente nada. Chile lo acaba de adoptar hace 5 días, Venezuela me parece que no lo ha adoptado. O sea, yo creo que esto al final está generando una inseguridad. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Sí, perdón. No, sí. termina. No, nada. Continúa. Yo quería volver un pasito atrás, disculpadme, pero no te quise interrumpir. Por lo menos yo aprecio un cierto conflicto en el vale. ¿Me escucháis mejor? El año pasado, en el de un máster executivo deportivo que hicimos César y yo, en esta circunstancia en la que, voy a hacer una doble pregunta, pero esa doble representación entre jugador y club comprador, yo aprecio cierto conflicto de interés porque no están del todo alineados los intereses del jugador y del club comprador. El club comprador, en una parte, pues tiene un interés en el jugador, pero también va a tener un interés en hacer la operación lo menos costosa posible para sí, y el jugador, sin embargo, pues yo creo que esa doble condición hay un conflicto de interés claro porque los intereses del jugador y los del club comprador confluyen en una parte, pero en otra no, porque son antagónicos para mí. Entonces, el tema que veníamos hablando en el coche, la reglamentación esta de FIFA nos parece un poco elitista y muy pensando en casos muy concretos de jugadores, pues operaciones tipo la de Haaland, tipo tal, pero esas operaciones son las más pequeñas, porque al final las operaciones más mayoritarias pues, es un jugador del Burgos, uno del Alcorcón, uno del Elche. En España, jugador libre, jugador cedido con opción de compra. Y un tío cedido que ahora en el mercado de invierno el Mallorca para intentar salvarse o el Alavés o tal.
y esas operaciones son mucho menos lucrativas. Entonces, no entiendo muy bien el espíritu de FIFA, por qué lo ven desde un punto de vista de unos casos tan singulares cuando no representan a la mayoría del fútbol. Ya no hablo de Europa, sino incluso de fuera de Sudamérica y tal. Y creo que esa doble representación para compensar esas pérdidas de poder aspirar a un porcentaje mayor, creo que es un 3+3, un 6, me parece que al final es una chapuza por ese conflicto de interés que disfraza. Y luego, como tú decías, Álvaro, desde un punto de vista de competencia, yo que ejerzo y tal, atentado con principios constitucionales como en España, libertad de empresa y demás. Entonces, yo no concibo muy bien cuál es el punto de vista de FIFA, que no sé si lo habéis escuchado o habéis tenido alguna ocasión para un poco, ¿cuál es el prisma con el que ve FIFA esto? Porque yo creo que al final lo está viendo desde un porcentaje muy minoritario. Es como si yo, no sé, digo que la media de lo que gana un abogado en España es 100.000 pavos al año. Pues una abogaduría sí, pero un abogado que trabaja en un despacho modesto, que tiene su despacho compartido con otra persona, pues no es la media ni representa la realidad del día a día de la abogacía española. Yo creo que de la primera parte, al final son teorías de por qué FIFA hace esto sabiendo que va a pasar lo que pasó en Alemania, lo que pasó en España, lo que va a pasar en Inglaterra. ¿Por qué pones además el tema de 3 y 3-6 con doble representación de club? Yo creo que es puro, oye, lo hemos intentado. Nosotros hemos intentado regular todo lo muchísimo que cobran los agentes, que como bien hay que repetir, no, o sea, el día a día de la gente no es llevar a Haaland al City, ojalá, pero no es ni llevar, ni hacer traspasos de muchas veces 3 millones, 2 millones, 4 millones. El día de la gente es muchos jugadores, que son la mayoría futbolistas, que pues hay que renovar, hay que luchar un despido y luchar la máxima cantidad posible con el club y luego encontrar otro club. Es decir, y es el día a día de agentes pequeños y de agencias grandes que tienen muchos jugadores que no son, digamos, del top mundial, que es la mayoría de futbolistas. Entonces, mi teoría, y es una teoría que he compartido y que hemos compartido bastantes agentes, es, bueno, que ellos han hecho esto, como decir, lo hemos intentado, pero claro, ¿en qué momento puede como dice Rosalía, una entidad privada con sede en Suiza decirte cuánto vas a cobrar por tu prestación de servicio? Por eso digo, joder, la FIFA evidentemente cuando redacta esto sabe que esto va en contra de principios de competencia y de que el Tribunal Europeo está absolutamente en contra de preceptos así. Entonces, ¿por qué lo hace? Claro, ¿por qué lo hace? Pues mi teoría es, sabiendo que, y esto bueno, yo creo que es un poco, lo pones ahí en plan y dices, yo lo he intentado, ¿no? Pero cara a la galería, una medida mucho más aparente que real, ¿no? Absolutamente. Para mí, yo lo digo abiertamente, a mí es lo que me parece, porque creo que es, no sé, evidente que sobre todo en la parte del CAP y del límite de comisiones y demás, hay cosas que están muy por encima que son contrarias a ello, ¿no? Mira, a principios de año, en febrero, se hizo en la sede de la Federación Española de Fútbol, vino toda la gente de FIFA y estaba la gente de la Federación Española con todos los agentes, yo estaba presente allí y el jefe de asuntos jurídicos de FIFA salió a explicar por qué era esto y vino a reproducir un poco lo que pone la exposición de motivos. Los agentes ganan demasiado dinero. Fue así, está grabado. Yo estaba allí, pero está grabado. Y lo ha empezado él diciendo, es decir, yo creo que uno tiene que predicar con el ejemplo. Y está muy bien que tú ganes dinero haciendo un mundial en Qatar, saliéndote de absolutamente todos tus parámetros de tiempo, temperatura, contexto territorial, contexto temporal, que luego te lo lleves a Arabia Saudí. Es legítimo ganar dinero. Es legítimo, ¿no? Pero luego no vengas. Claro, pero ¿por qué la gente no puede ganar? O sea, el agente es un actor fundamental en el mundo del fútbol, pero fundamental que para mí es sagrado. Está demonizado como tú estabas diciendo. Absolutamente. Pero la cantidad del fútbol, la cantidad de procedimientos que yo tengo de agentes que no le pagan, sobre todo los jugadores, mucho más que los clubes, es infinito. O sea, jugador quiere que le encuentres un club, que se lo encuentres ya, te exige muy bien cuánto dinero quiere pagar, o sea, quiere cobrar. Pero hombre, a mí no me vengas a cobrar, cóbrale al club. O sea, pero quieres que trabaje para ti. Y sobre todo FIFA, es que si lees el reglamento, es una lista de prohibiciones y aparte en la exposición de motivos dice, bueno, es que queremos proteger al jugador que no es muy experimentado. Lo pone tal cual. Y que están ganando demasiado dinero. Esto no puede ser un motivo. De verdad que cuando publiquen la decisión de Inglaterra, a mí me gustaría que la leyerais porque
3 magistrados creo que dan una lección magistral de derecho de que eso no se puede hacer. Total. No, y me sorprende que sea FIFA quien crea que todos los agentes ganan muchísimo dinero cuando tú que tienes muchos clientes que son agentes, sabes perfectamente que muchísimos agentes son jornaleros de la agencia. Es decir, yo conozco agencias que solo se dedican a segunda red, primera red, tercera red, donde pues, el salario en segunda red de un equipo bueno pueden ser 30.000 euros al año, 40.000 euros al año, depende del club. Primera red te puedes encontrar con 200.000 como máximo, pero ¿sabes? Recordemos que el mínimo de interprofesional en segunda división son 93.000 ahora, 93.000 al año. ¿Vale? Estamos hablando de que hay jugadores en segunda división o sea, que no hay tantos agentes ganando tanto dinero. Ojalá, ganásemos todos mucho dinero porque se ha generado, un buen contrato para el jugador, una buena venta para el club comprador y una buena compra a nivel deportiva para el club comprador. Entonces, ahí, pues, evidentemente, los dineros que, lo sabéis perfectamente, el dinero que se mueve en el mundo del fútbol es mucho, pero creo que, y me alegra que hayas dicho que somos fundamentales, pero pero fundamentales, es ¿verdad? Es decir, no os imagináis también, la labor de la gente no es solo, creo que es que de las que veo que estuvieron el otro día estabas tú, entonces por eso muchas veces me refiero. Ahí cuando en el máster del año pasado de representación de deportistas y artistas explicamos también cuál es la labor de una agencia, por lo menos como una agencia de multiservicio como IFERS, es decir, al jugador no solo se le ofrece el te coloco, te muevo de club, te consigo contrato, es un servicio legal con muchos abogados trabajando, un servicio financiero con muchos financieros trabajando, un equipo de comunicación, en nuestro caso de 13 personas, un equipo de servicios que son los que, oye, te mudas, te organiza la mudanza, el visado, burocracia, eso también, un equipo de marketing, es decir, es una inversión que hace la agencia, es un dinero que gasta la agencia para el cliente. Es decir, y es mucho dinero que la agencia gasta para tener el mejor servicio para su cliente, para diferenciarse de otras agencias. Entonces, claro, FIFA, que sabe perfectamente que las agencias grandes, ahora mismo, Wasserman, Fute, Stellar, Roof, etcétera, todas tienen este modelo americano, digamos, que viene de Estados Unidos, de agencia multiservicio, agencia integral para el cliente. Entonces, lo saben. A mí lo que me sorprende es que lo saben. Entonces, y saben que eso cuesta mucho dinero. Son sueldos, es tener una oficina más grande, es tener oficinas en otros países, es una inversión por parte de una agencia que gana dinero con el mundo del fútbol. Y eso te hablo de una agencia grande. Luego, si te vas a una agencia pequeña o más pequeña o una agencia individual, se hace imposible. Entonces, me sorprende mucho y creo que todo viene de me ha gustado el término que has usado, de más aparente que efectivo. Que la galería. Entonces, porque no entiendo ni a nivel jurídico ni a nivel de que ellos saben cómo funcionamos y no somos esa especie de, como no sé, esto no es Jerry Maguire, ya no sé. No, y que la mayor parte de los agentes individuales, y esto yo creo que diferenciarlo, yo soy muy pesada, lo vuestro es un privilegio, es así, pero un agente es un agente y un abogado es un abogado. Y esto no se puede confundir ni ningún examen test de FIFA. Lo primero, porque cada operación en cada país es completamente diferente. A nivel fiscal, a nivel de todo, o sea, de todo. O sea, ¿cómo vas a ver un agente las condiciones laborales, a lo mejor, de un contrato en Uganda? ¿Y qué tiene que hacer? Externalizarlo. Tienes que externalizarlo en un abogado y que sepa de Uganda, porque ¿cuántos agentes? Que aquí también, y tenemos que ser un poco sinceros, muchos agentes están pensando más cuánto dinero van a cobrar que, bueno, voy a ver si asesoro bien al jugador, cómo son las normas locales, si tengo que revisar la cláusula de si va a FIFA, cuál es la normativa aplicable, qué pasa si resuelve el jugador, qué pasa si resuelve el club, que esto muchos agentes no lo hacen. Y también hay que ser justo con esto. Sí. FIFA no puede decir, te voy a hacer agente, tienes que tener mi licencia porque te voy a dar una formación. Ni los abogados especialistas, yo llevo 18 años. Yo ahora mismo cuando tengo una transferencia fuera, a menos que ya la haya hecho antes y haya trabajado muy bien en asesorar al jugador y en el contrato de la gente,
Un agente es un agente y un abogado es un abogado. Y esto yo Sí, sí. de verdad que es fundamental. Y normalmente la mayor parte de los agentes que hay, incluso con licencia, necesitan un abogado. Y esto es así. Y hay agencias como la vuestra que es un auténtico privilegio que dices, tengo un 360, estás conmigo y no te tienes que preocupar de nada. Pero es la excepción. Sí, 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 es la excepción, pero bueno, por eso, o sea, por resumir un poco toda la parte del por qué, ¿no? De por qué ha llegado todo esto y por qué se está echando abajo y por qué hay tantas cautelares en tantos países. Perdona, que tú tienes... No te preocupes. Mi pregunta está un poco orientada al futuro de los representantes y es para los dos. Si creéis que ahora es más común que los representantes de, ya sea futbolistas, cualquier deportista, sea gente externa a la familia. Es decir, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Sergio Ramos tiene representante a su hermano, Neymar a su padre, pero si creéis que de unos años para acá es más normal que sea gente externa a la familia. Bueno, como en el mundo agentes primero podían, luego no se podía, luego ahora la parte de, yo desde el lado mío y luego si quieres, del lado nuestro, a nosotros hay el aspecto de que el agente tenga que estar formado, que es verdad que no es una formación, es un examen que puede sacarse prácticamente cualquier persona, pero por eso también es un poco de cara al día, pero el concepto de que la gente sea agente, esté formado y luego se tenga que seguir formando, porque hay unos créditos, 40 créditos o 20 según tuvieses la licencia antes o después, como concepto está bien. Está bien. A nosotros, cuanto más profesionalización y cuanto más rigor haya en quién es el agente del jugador, creemos que es mejor para el jugador. Es decir, es sencillo. También puede pasar que una persona de la familia del jugador sea una persona capaz y pueda tener una licencia. Es decir, eso ya depende un poco de cada caso. Yo, en mi opinión, que tengo varias opiniones de esta, y a veces ni siquiera sé qué pienso. Ya. También es así. Yo me he encontrado muchas veces que el peor enemigo de un jugador es el representante, que es su padre o su hermano. Creo que hay un gran ejemplo en la historia del fútbol español clarísimo de esto. Al margen de eso, si tú preguntas, ¿el agente, si es mi hermano, es mi padre, puede ser bueno? Bueno, ¿qué es un agente? Para ti, que has hecho la pregunta, ¿qué es un agente? Un agente es una persona que la aconseja tanto deportivamente como económicamente, como los contratos que haga, su imagen, todo en general. Ahora mismo. Y también será alguien que le encuentre un sitio donde trabajar, ¿no? Claro. Le gusta el equipo, el contrato de patrocinio, que le dé el dinero tanto a su estado como a él mismo, porque también se tiene que ganar aquí. ¿Y cómo hace una persona que viene del entorno familiar, pero que a lo mejor no viene del fútbol? Al final uno necesita contactos, ¿no? O sea, ser un agente es que yo llamo al presidente del PSG, me coge el teléfono, justo tiene una posición para un jugador que yo tengo. Eso es lo que hace un agente, ¿no? ¿Tú crees que por el hecho de ser familiar? Yo creo que hay... Por eso yo digo que a veces pienso una cosa y otras veces no sé lo que pienso. Lógicamente, ¿quién se supone que va a velar mejor por los intereses tuyos? Hay una presunción ahí de inocencia de que vas a mirar mejor que nadie. Pero la segunda parte, necesitas contactos. El hecho de ser un familiar te hace ser un buen agente y tener contactos. Serás un buen agente igual que el resto de agentes. O sea, tendrás que moverte, tener capacidad, tener teléfonos, tener buena relación, tener buena reputación anterior, que es muy importante. Entonces yo, la pregunta, no sé ni qué pienso. Sí que te puedo hablar de mi experiencia, que creo que los peores representantes que yo he visto y que han perjudicado más han sido los que son familiares, desde mi punto de vista. En general. Un poco como cuando se dice lo de que se tiene abogado a sí mismo y tiene tonto por abogado. Yo creo que muchas veces, no, pero lo voy a explicar, que sea representante familiar. No es bueno porque tampoco es profesional del todo, influye un componente muy emocional, muy sentimental, muy de vivir con demasiada intensidad y hace falta un poco de distancia profesional y perspectiva. Yo, por ejemplo, cuando negoció Ramos con el último año de Madrid y tal, seguramente su hermano René, pues te sobra demasiada implicación, demasiada adrenalina, demasiada ímpetu que una cierta distancia profesional que hay que guardar, yo creo que es mejor con más perspectiva y más frialdad de analizar muchas cosas. Yo creo que era
yo creo que sí que desde un punto de vista personal nadie va a protegerte mejor que tu hermano o tu padre, pero creo que hay una implicación emocional que para la negociación seguramente la enfanga un poco. Yo vengo de familia de médicos y jamás en el mundo de médicos tu paciente nunca va a ser tu hijo, tu hija. O sea, en el mundo de la medicina está súper... pues papá, pero si tú eres otorrino, búscate otro. No sé. O sea, sí que lo digo por la distancia profesional. Es decir, yo creo que hace falta. ¿No? Por lo menos, o sea, una cosa, y lo hemos, y conozco muchos casos que hay padres, hermanos, el tío Paco, el cuñado Luis, que bueno, el cuñado Luis sabe un montón y conoce a. Vale. Que quiere, el jugador, por confianza y tal, le quiere tener cerca, pero tú le convences, oye, que está guay que estés con Paco, pero ayúdanos también a ayudarte, como decía en la película de Jerry Maguire. Pero es verdad, ayúdanos a ayudarte y ayúdanos a ayudaros a los dos. Es decir, yo entiendo que en el día a día muchos jugadores son muy especiales y no les gusta que el entorno sea cerrado, pero oye, es lo que dice Rosalía, es decir, tenemos que tener contactos en los clubes. Nosotros también invertimos mucho en tener oficina en Milán para que los de la oficina en Milán tengan contactos con el Milan, con el Inter, con el Napoli, con todos. Oficina en Alemania para que los de la oficina de la Alemania y First tengan contactos con el Bayern, con el Dortmund, con el Friburgo, con el Augsburgo, etcétera. En Francia, en MLS, ahora. Entonces, eso también cuesta pasta y eso también los agentes o los familiares tienen que entender que no todo es tú tranquilo, que me llamen, no. Hay un trabajo que va mucho más allá de yo creo, todo lo básico que puede entender alguien por un agente. Mucho trabajo de campo en el mundo. Muchas veces me pasa con amigos que se creen que esto es el FIFA. Que te llega una oferta, oh, qué bien. Subes un poco. Hay mucho trabajo de campo. O sea, el mercado no se trabaja en junio, no se trabaja ahora en enero, se lleva trabajando desde que terminó la ventana de traspasos del último mercado. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir viendo tu jugador, cuántos minutos está teniendo, qué entrenador, oye, se ha ido este entrenador, que ahora viene este entrenador que le conoce de tal y este es mejor equipo. O sea, hay que estar atento a todo y hacer mucho trabajo de campo, de llamada, oye, tal, tú sabes que o sea, mucho trabajo de campo. Y entonces, ahí, y acabo con el tema familiar, creo que muchas veces, y yo creo que tú has visto que tienes muchos clientes agentes que suelen ser los que muchas veces menos entienden el negocio y que muchas veces quieren lo mejor para su familiar, pero tienes que tener un poco de conocimiento de este mundillo. Sí. Javier, perdón. Sí. No, para una operación no es solo la voluntad del jugador y la gente, es que hay muchísimos intereses que aunar, el club saliente, el club entrante, el entrenador, tal, todos, ¿no? Que al final, que una operación tú la cierras convenciendo a muchas partes, hay muchas partes involucradas. Sí, sí. Los dos clubes, el entrenador, el jugador, que no sé, No, claro. no es solo el agente y el jugador, tampoco la... No. O sea, cada operación es un mundo, pero, Sí. pero hay Y siempre... con suerte hay un agente solo. Claro, no, por suerte hay un agente solo, en nuestro caso suele ser así, afortunadamente, pero depende del director deportivo, depende de lo presidencialista que sea el presidente, depende de muchas cosas. A ver, simplemente era una pregunta, a ver si vosotros lo entendéis así. En el mundo de la representación, los que suelen tener a familiares como representantes suelen ser los que no necesitan esa red de contacto. Estamos hablando de los top, vamos a ver, Messi, Neymar, Griezmann, el Cholo, Sergio Ramos, porque es muy curioso que el Cholo le represente a su hermana, que a Griezmann cambie justo cuando la renovación a su hermana. ¿Es porque no quieren compartir la tarta, en vuestra experiencia? ¿La quieres para ti? La pregunta. No. Yo luego sí que... Bueno, yo honestamente, yo haría lo mismo. O sea, si... Y aparte, la hermana Natalia es abogada también, o sea, sabe bastante de derecho del fútbol. Es decir, si puedo asesorar a mi hermano y estoy formada y lo puedo hacer bien, yo haría lo mismo en este caso, Sí. No, claro. A ver, es verdad que conocemos los casos de los que has nombrado, pero luego te sorprenderías la de jugadores que no son Haaland, Neymar y tal, que también acuden al tío Oscar, ¿vale? Entonces, es complicado en esos casos porque son muchas veces gente pues, que no tiene un entorno como el que podemos venir todos los que estamos aquí y es complicado hacerle ver que no es tan fácil hacer este trabajo.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los jugadores top no quieren compartir la tarta? Yo creo que es una parte la fuerza que tienen como futbolistas, es decir, son jugadores a los que no tienes que ofrecer. Son jugadores que siempre van a venir a por ellos, siempre. Es decir, tú no tienes que ir al Bayern de Múnich a hablar de Griezmann, porque el director deportivo del Bayern de Múnich dice, tú eres tonto, es importante que eres Griezmann. Obviamente, ¿no? Tú no tienes que ir al Milan a ofrecer a Haaland. Entonces, son jugadores con tanta fuerza en el mercado que no requieren tampoco mucho más allá. Yo estoy seguro que todos esos luego tienen asesores al lado, en la sombra, 100%, 100%. Pero quizás no necesiten ser figura de la agencia y demás. Luego, otra cosa es que el jugador quiera no solo la parte de encuéntrame club, sino la parte de gestión integral, de imagen, de financiera, legal, etcétera, etcétera, que yo conozco jugadores pues, que le lleva a lo mejor el padre o en el caso de Griezmann, por ejemplo, que es una gran agencia, Bayern4, que son amigos, que luego le llevan toda la parte de imagen, de contenido y se compenetran un poco ahí. Depende del caso, pero yo creo que va por la fuerza que tiene el mercado. Cuando la fuerza es muy, muy grande, esos son jugadores que van solos. Van solos, como De Bruyne, ¿no? Cuando salió el caso que lo leíais en el Marca, no, De Bruyne fue a hacer su renovación con Big Data. Llegó ahí al jeque y dijo, aquí están mis datos, renóvame, por tanto. Eso no es tan así. Ni el Big Data el Big Data ayuda un montón, nos ayuda un montón, les ayuda mucho a los clubes, a nosotros nos ayuda en dar argumentos y convencer de ciertos aspectos futbolísticos que luego, o sea, no todo es el dato, pero el dato ayuda. Y no todo es, decían, no, la figura de la gente va a morir, porque claro, ahora van a ir todos con el dato, a ver, pues tú renuevas, no, tú no. La figura de la gente va mucho más allá, esa parte de acompañamiento que decíais, esa parte tío, los jugadores muchas veces, aunque no lo creáis, se sienten muy solos, es decir, tienen vidas que os parecerá la leche y tal, pero luego la vida no es tan de verdad, ¿eh? O sea, hay muchos jugadores que juegan fuera en países, claro, es que os imagináis Francia, Portugal y tal, jugadores que juegan pues, en Rumanía, jugadores que juegan en República Checa, que la vida ahí es, oye, ganas bien, pero tampoco ninguna maravilla y estás muy solo, tío, y necesitas ese apoyo también psicológico. Nosotros ahora tenemos un departamento de rendimiento fuera de campo en el que ponemos mucho énfasis en el coaching, en la situación mental de cada jugador, en la situación de cómo comen, porque les dejas ahí solos y te lo juro, situaciones que tú dices, pero ¿por qué hay 7 cajas de pizza en tu salón? No debería haberlas, ¿no? Un ejemplo de esto Toda esa parte es el chico del crack. Lille. Un ejemplo de esto es el chico del Lille, que casi se suicida, de hecho. Sí, por ejemplo, eso fue un desamorío. Un desamor. Ah, sí. Hay muchos casos de esos. Sí, fue un desamor. El amor. Es verdad que... Mortal. Es Sí, verdad que yo en mi experiencia, lo que estás diciendo tú, o sea, el jugador tiende mucho más al ostracismo, los solitarios que son, los serios muchas veces que son, porque tenemos otra figura y otra idea del jugador de fútbol, y los solitarios que son, y muchas veces lo depresivos que son. Sí. Pero más de lo que os podéis imaginar. Sí. Mucho más de lo que... Sí. Bueno, tú que has sido deportista de élite, en el balonmano no sé si sería así, pero es verdad que yo lo veo cada vez más jugadores con tendencia a... ¿Pero por qué? Porque muchas veces les otorgamos superpoderes, les otorgamos esa especie de halo de seres mitológicos, deportistas de alto nivel, que deben ser pues absolutos bestias mentalmente, que muchos lo son, pero para una cosa, luego la vida es complicada. Pero la gestión de después de la carrera, psicológicamente, yo creo que la frustración de después, y además muy temprano, ¿no? Porque el deportista, la vida profesional, pues ahora mismo Reina, yo creo que es el más mayor de la liga, el portero del Villarreal, que tiene 41. O sea, nosotros trabajamos hasta los 65, que ya me parece mucho, ¿no? O por lo menos. Yo también espero que no, jubilarme antes. Pero cuando te ves retirado, vienes de ser un crack y la gente te ve por la calle, te pide una foto, de verdad las vidas... Gestión de patrimonio, sí. Mucha ruina. Entonces, es decir, y es el resumen un poco de por qué la figura... O sea, que ni es tan fácil ni todo es tan... o sea, que es un día a día que agobia, que con presión y que ahora, pues eso, por volver al reglamento y acabar de repasar un poco las novedades,
a nivel básico, es decir, ¿por qué nos estáis haciendo ganar menos dinero cuando trabajamos mucho? ¿Vale? O sea, ese es un poco el mensaje que a lo mejor no entienden algunos. Dicen, es que yo lo hablo con el otro día estaba en una reunión familiar y decía, es que claro, esa gente, joder, las millonadas que... Claro, oyen lo que ven en el titular de pero la realidad del fútbol profesional es primera, es segunda, es primera ref, que es profesional, es un montón de ligas menores, es la Liga de Chipre, es la segunda división francesa, es la segunda división belga, o sea, entonces ahí no sé, está como poco valorado. Sí, y sobre todo porque parece que es, hombre, si has hecho 3 llamadas, no te voy a pagar 50.000 o 150.000 si al final has hecho 3 llamadas. O nosotros, revísame el contrato. ¿Cuándo necesitas? 1 hora y media. Hombre, claro. Te voy a pagar eso por 1 hora y media. Sí. Hombre, te estoy revisando a lo mejor un contrato de 3,5 millones que te estás jugando. ¿Qué te parece? Pero yo creo que es ahí en la facilidad, claro, que tú tengas esos contactos, a lo mejor te ha llevado a trabajar 20 años, o que puedas revisar un contrato en 1 hora y media así, también te lo da la práctica, está claro. Ya lo dice en Jerry Maguire, habéis visto todos, como buenos frikis, habéis visto Jerry Maguire, ¿no? ¿Aquí ha visto Jerry Maguire? ¿Quién no? Ah, vale. ¿No? Pregunta que quién no. Claro, ¿quién no? ¿Quién no lo ha visto? Todo el mundo lo ha visto. Entonces, en las escenas donde sale el antiguo jefe de la agencia, el hombre mayor que sale del despacho y a veces dice cosas, en un momento dado dice, it's all about interpersonal relations. Es la verdad. Y las interpersonal relations, es que yo la vi en VO, estoy viendo de pedante, pero me da igual. Las relaciones personales cuestan tiempo, cuestan trabajo, cuestan ir, cuestan estar. Cuando haces cosas te pasan cosas, cuando vas a sitios conoces a gente. Y eso no es así, o sea, del arte de la nada. Exige también, y eso es trabajo también. ¿Eso es trabajo? No, pues, no estás pidiendo, pero es trabajo. Luego, por repasar, yo qué sé. No, yo creo que hemos tocado un poco... Yo tengo una última pregunta. Sí. Vale, basándome en un ejemplo práctico, por ejemplo, Morata tiene varios representantes o varias agencias contratadas para su representación. ¿Está ahora mismo ganando...? Bueno, a ver, porque igual, o sea, por la agencia de imagen. Claro, justo, era lo que iba a preguntar. Entonces, a él le lleva Juanma desde hace mucho. Vale, y después... Su representante es Juanma. Vale, y Gelu Rodríguez, por ejemplo, después tiene también una parte, si no me equivoco. Bueno, esos son acuerdos entre ellos. Vale. Eso. Sí. Vale. Bueno, la pregunta en sí, ¿la agencia T60 está ganando, por decir así, a uno que tiene una agencia más bien individual? O sea, una agencia que cubre el formato T60 de representación. Una agencia grande contra un... Depende cómo... O sea, a nivel individual, si te lo montas muy bien, te puede ir muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? Vale. Hay uno, estoy acordando de su nombre, que lleva a Rodri a Sarabia. Rodri del City. Claro. Que va muy bien, ¿no? Un cohete. El sistema, por ejemplo, de las agencias grandes que tienen inversión, como la que trabajo yo, digamos que el dinero se reinvierte en servicios. Se reinvierte en expansión y se reinvierte en servicios. No va a nuestro bolsillo. Es decir, nosotros trabajamos como una empresa con bonus. Sí, lo que dijiste, no es modelo americano. Exacto. Que si ganan o no, depende de la agencia. O depende de cómo quieras comparar. En el bolsillo particular de la gente, pues probablemente más por el que lo ha hecho individual o con muy pocos y le ha ido muy bien, pero como a nivel de agencia grande, de empresa, pues hay un ranking que podéis ver en Forbes y ahí están. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, me has respondido. Jefe Zanubete, de Gijón. Sí, claro. Antoni Noguera pregunta lo siguiente. Me gustaría que diesen su opinión en la actuación de agentes, por ejemplo, de Jais Moriba o de Gaby Vega, que parece a primera vista que han priorizado una cuestión económica que el futuro de las carreras de sus representados. Perdón, lo he dicho porque no he puesto el principio de... Parece que a primera vista han priorizado una cuestión económica más que el futuro de la carrera de sus representados. Cuando Jais dejó el Barça y Gaby Vega más recientemente ha acabado la Liga de Arabia Saudí.
A ver, Gabri Veiga dijo hace poco que era todo un reto ir a la Liga Saudí. Eso está en el AS, en Marca, entonces no tengo por qué dudar de ello. ¿Tú tienes opinión? Lo has dejado perfecto, ¿no? Lo único que puedo responder es que creo que lo que una gente tiene que intentar siempre es encontrar el balance. O sea, no seamos tampoco pánfilos en cuanto a decir, no, el dinero es lo de menos. O sea, al jugador hay que también decirle, oye, tío, te vamos a conseguir no solo un buen proyecto deportivo, sino un buen contrato. O sea, también el jugador quiere ver ahí diferencia con otra gente. Ahora, esos dos casos concretos que no son jugadores representados nuestros, tampoco tengo. Pero bueno, me remito a lo que dijo Gabri Veiga, que era un reto para él importante a nivel deportivo ir a la Liga Saudí. ¿Hay alguna pregunta más online o está? Offline. A ver, respecto a la ley FIFA, hay una ley FIFA que ha tenido mucho peso y que tiene mucha influencia, que es el tema de traslado de menores entre países, que sí que es cierto que tiene una eficacia importante porque las federaciones no dan licencias a esos menores si no cumplen con unos requisitos. ¿Hasta qué punto esta ley que vincula a los agentes podría intervenir el mercado en cuanto a la licencia de jugadores que no cumplen con una persona que firma, aunque no intervenga, pero que tuviera la necesidad de que cada jugador tuviera un agente con licencia, independientemente de luego de la intervención en los contratos, etcétera, ¿no? Que hasta qué punto podría darse el caso de que no pudiera llegar a tener o no podría conseguir esa licencia para que la ley FIFA tuviera peso, que realmente lo veo difícil, pero bueno, no sé porque si no, no tendría sentido. O la segunda pregunta sería, ¿cuánto va a durar esta ley en desaparecer? ¿O cuánto va a tardar en desaparecer? ¿O no tener eficacia? Vale. Yo primero y con todo el cariño, o sea, no podemos llamar ley algo que viene de FIFA. Te chirría, ¿no? Bueno, es la nomenclatura que hemos hablado cuando hablábamos de menores. Le da otra entidad y es que de verdad no es una ley, es una norma privada de una asociación privada que está en Suiza, ¿vale? Lo que tiene que ver en cuanto a los menores, que parece siempre que es como súper delicado, punto número 1, yo creo que tendría, y aquí insisto mucho, siempre tenemos que mirar los países y la regulación local. Si tú supieras la cantidad de licencias que se expiden a menores que vienen del extranjero en España, que primeramente son denegadas por las federaciones autonómicas, porque vienen denegadas de FIFA, y un abogado que sepa, te lo lleva a un tribunal contencioso administrativo, y ese chico tiene su licencia para jugar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está por encima de todo, que es el interés del menor, y es el derecho al deporte. O sea, ¿cómo vas a limitar el derecho al deporte y aparte a un niño? O sea, lo que pasa que el trabajo de marketing de tantos años de FIFA es tan excepcional que nos parece hasta malo, que es, no, ¿cómo va a venir un chico de fuera de Colombia a jugar al País Vasco? Esto me está oliendo mal. Oiga, que voy a jugar al fútbol. Claro, Nadie me está... Que no vienen... Que voy a jugar al fútbol. Y esto, dependiendo del contexto territorial, es muy importante. Y para mí, como eso, con todo. Y en cuanto a la representación, creo que también hay que mirar siempre cuál es la normativa local, ¿de acuerdo? En cuanto a la representación. Parece como que aquí en España no lo tenemos regulado. Nada dice si puedo cobrar a un menor o no puedo cobrar a un menor. Lo que está claro es que puedes invertir en un menor y cubrir todos sus gastos. Esto es así. Yo he visto contratos de representaciones de menores donde, aunque no tienen una retribución establecida, sí que es verdad que si hay una ruptura ante tempus, o sea, anticipada del contrato, el agente tiene derecho a recuperar sus gastos. ¿Es una retribución? No es una retribución, pero por lo menos es la recuperación de una inversión, que yo creo que es el miedo que tiene siempre un representante. Al final todo el tema de menores que viene realmente por algo que ya cada vez pasa menos afortunadamente, pero que ha pasado mucho en el fútbol occidental, que es muchísimos menores que se han quedado en la calle, que se han quedado con falsas promesas. Es decir, hubo realmente un problema. Hubo. Yo creo que ahora es un problema que está bastante atajado y que hay que mirar un poco más allá e intentar quitarnos la etiqueta del jugador menor como si nosotros, pues, que a veces parece como, está viendo un chaval,
está viniendo un chaval porque tiene un interés de un club, un chico que a los 16 años puede firmar un contrato profesional y jugar al fútbol, que está jugando al fútbol, está haciendo un deporte que es muy sano, no estamos llevándole aquí a fabricar AK-47, no sé. Entonces, hay también, yo creo que esa parte oscura que se intenta echar sobre los agentes con el tema de los menores. Ahora la regulación, pues ahora tienes que sacarte un examen especial para poder representar a menores. Solo puedes empezar a trabajar con menores 6 meses antes de que cumplan la edad para firmar el primer contrato profesional, 15 años y medio. A mí me genera dudas el decir, jugadores de 15 años o menos que realmente, porque nosotros, nuestro approach hacia el mundo jugadores menores es siempre de acompañamiento, es decir, de, oye tío, sobre todo para los padres, es decir, conocemos muchos padres que el niño es un crack desde los 11 años y hasta los 15 va a haber un montón de gente llamándole, va a haber un montón de propuestas, ya va a haber botas de fútbol de por medio, ya va a haber un entorno y un movimiento alrededor de su hijo, porque es muy buen futbolista, que requiere muchas veces de un acompañamiento, ¿vale? De un oye, que el padre esté tranquilo, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué harías tú? ¿Eso es representación? ¿No es representación? Claro. No, se supone que no, porque hasta los 15 años y medio ya no puedes. Entonces, esa parte me deja un poco oscuro. Entonces, para mí le dejas bastante desatendido o ante el peligro hasta que cumple esa edad de firmar un contrato profesional. ¿Vale? Que todos estamos en contra de que los jugadores muy jóvenes que tienen que divertirse y tal. Nosotros lo afrontamos de otra manera. Para el más joven es el que quiere ese acompañamiento. Pero esta regla de FIFA vuelve a ser un poco de cara a la galería y de cara a decir, bueno, hasta los 16, 15 años y medio. Son estas normas que, bueno, 15 años y medio, genial, pero el chaval a los 14 debutó en primera. Puede pasar. El otro día debutó un chico en el Milán, ¿lo visteis? Camarda, 15 años. 15 años. Debutó en San Siro, ¿vale? Jugó en San Siro con Giroud, con Rafael Leao, ¿vale? Y ese niño a lo mejor por meses no puede tener representante. Por eso digo que es también todo un poco cogido por pinzas. No sé si... Bueno, ahora que sepáis que con la novedad, no sé si ahora ya se puede comisionar si tú con 16 años firmas un contrato profesional con un menor, puedes también comisionar esa parte. Pues, me parece bien, ¿sabes? A mí también. Está uno trabajando, tiene que cobrar por lo que trabaja. El ejemplo de Cámara me ha venido perfecto. Sí. Porque es verdad que tiene 15 años. En fin, luego, ¿qué más? Yo creo que hemos tocado todas las resoluciones judiciales, cómo es la situación en España. No sé si tenéis alguna duda. Lo que sí está claro es que estamos como una especie de incertidumbre qué va a pasar con esto. Pero que yo creo que la realidad es mucho más sencilla. Los agentes tienen que seguir trabajando. Creo que son buenas noticias que los CAP, sobre todo los CAP, ¿no? que es el tema más problemático, uno puede cobrar con total libertad. Y yo creo que todo el mundo sabe más o menos dónde está un estándar ético y legal. Y a partir de ahí, yo creo que el tiempo nos va a ir dando un poco qué va a pasar. Es que es todo muy nuevo. Yo creo que a lo mejor en un año tenemos que hacer otra charla diciendo cómo está la situación actual. Esperemos, de verdad, y lo digo completamente en serio, yo creo que todos los que estamos ya no solo en el mundo agencias, sino en el mundo del fútbol, incluidos directores deportivos, incluidos clubes, quieren que esto se solucione y que haya unos parámetros y unos guidelines más claros y un poco que sea todo para el bien de todos, ¿no? Yo creo que en la práctica un poco de este año, sobre todo este mercado pasado, yo he visto un poco de todo, gente que cumplía con los CAP y gente que no cumplía. Claro, yo lo que he visto. Claro, hay clubes que dicen, no, pero ahora no. No está, hay una cautelar. Claro, hay algunos que... No, pero te digo antes de la cautelar. Sí. O sea, yo he visto contratos de los dos lados, donde el club te dice, oiga, usted tiene que estar registrado para poder cobrar, tiene que enseñarme su certificado de que efectivamente ha pasado por la federación. Y otros contratos que se rigen por el Código Civil, con jurisdicción en los tribunales civiles. Yo, en todos los clubes que he hecho este verano, todos, absolutamente todos, ponen la jurisdicción civil en caso de conflicto. Claro. Y sobre todo porque al final es que hay que irse a casos prácticos. Y ya no voy a Haaland, ya no voy a Mbappé, hablo de cualquier jugador que tenga dos o más ofertas. Tú cuando tienes un jugador con dos o más ofertas iguales,
Ahí, dile tú, no, es que aquí hay un 7%, ¿entendéis? No sé si me explico sin entrar mucho en... Pues bien tú. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, si no tenéis, nadie tiene ninguna pregunta más. Sí. Vale. ¿No? Pues muchas gracias. Gracias por venir y un saludo a todos.